Entonces el que nosotros simulamos en modo código es el de abajo porque no podemos poner diagramas a bloques. Pero es lo mismo, o sea, aquí estamos viendo que es lo mismo. Y bueno, aquí lo importante también es pues, que estamos verificando que el controlador está operando, está funcionando. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Yo sí tengo una, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, por ejemplo, en la función donde está el PID contrarrestaría alguna fuerza externa, ¿no? Algo que se oponga o no sé, algo. Y el Sí, PID exactamente. pero en la función de abajo vemos que tiene la misma respuesta, pero si esta recibe una fuerza externa que la perturbe, ¿también es capaz de controlarla o ahí ya no? No, sí, es lo mismo. Nada más que aquí ya no podemos ver puntos intermedios. ¿Ok? Mira, eso lo podemos simular de una forma sencilla. Después de la función de transferencia pone otro punto de suma. Ok. Operation. Y vamos a simular pero después de la función de transferencia. Y antes de la retroalimentación. Ya si quieres borra el de abajo. ¿Eh? Ese ya bórralo, sí. Lo voy a dejar ahí. Bueno, ok. Bueno, déjalo. Entonces, Dejo espacio. ok. El punto de suma ponlo ahí. Ok. Ok. Conéctalo. Sí. ¿Y aquí va la retro? Sí. Sí. Y de la salida ponlo al scope. No, no. Ah, De ahí ponlo al scope. espérame. Sí. Y Y aquí con no, la no. retro. No, ahí le vas a poner otro step. Pero primero conecta la Ok, retro. le pongo otro. Sí. Ahí, exactamente, ahí está. Ahora pon un step aquí. Copiar ese step, copialo y ponlo ahí. Abre este ¿Debe ser último suma step. o resta? No, abre este último step. Entonces ahí le vamos Ajá. a poner que el valor inicial sea 0, termina 1 y espérame, hay una De- forma para step time. ¿Cómo podemos poner? Abre la librería porque necesito un pulso ahí nada más. Pulsito. Abre las librerías. Hay que poner en source. En source, a ver qué hay ahí en source. Em, ya me deja ver qué nos puede servir ahí. No, no hay algo que nos pueda. A ver, así como está, abro otra vez nuevamente el step. Ahí le vas a poner un step time. En step time ponle 40. Ok, ahora dale así. Dale a picar y haz la simulación nuevamente. ¿Este sí es suma, profe? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pusimos una perturbación a los 40 segundos. Ahí está, mira. Pero es muy grande la perturbación. Esa perturbación hay que ponerla de 0.1. Aquí está el salto. Sí, pero hay que ponerla más pequeña. Ok. Step. Ponla de 0.1 en el valor final, 0.1. Valor final, 0.1. ¿Sí? ¿Ok?
Y la simulación, ponla de 100 segundos, bueno, ponle Ok, 100 sí. segundos, ¿ok? Múdalo. ¿Ya vieron? Entonces el sistema está controlando y de repente en la salida hay una perturbación, ya se le agregó una señal. Un ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, en el sistema de control de temperatura que teníamos ahí, una válvula que controlaba un flujo de vapor. ¿Sí recuerdan el ejemplo? Sí. Ok, entonces vamos a, tenemos el sistema y no tenemos perturbación, pero hay una variable ahí externa que puede fungir como una perturbación. Por ejemplo, la presión del vapor. ¿Qué pasa si cambia la presión del vapor? Al aumentar o disminuir la presión del vapor también impacta directamente en el flujo y esa sería una perturbación. Entonces, esta simulación que estamos haciendo aquí es como si estuviéramos simulando un movimiento en la salida, en la temperatura, ocasionada por una variable que no tenemos control nosotros, es externa, es una perturbación. Pero ¿qué pasó con el controlador? ¿Lo Lo volvió a controló? controlar. Lo volvió a compensar exactamente, o sea, instantáneamente se ve la desviación porque pues no se esperaba y es como si fuera un step, pero conforme fue pasando el tiempo lo volvió a compensar. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos al tener retroalimentación, que absorbe perturbaciones externas. ¿Ok? Entonces pues, es una de las ventajas, ya lo estamos viendo aquí. Está en lo cerrado, tiene su PID. Esa perturbación la va a compensar con la misma dinámica que tiene en la parte eh, no estacionaria. Y obviamente como tiene un controlador integral, pues llega, está estacionario igual a cero. ¿Ok? Bueno, hasta aquí Profesor, tienen yo tengo alguna una otra duda. pregunta, alguna otra duda. Sí, yo, A ver, adelante. por ejemplo, ya ve que primero hicimos a mano el cálculo Sí, de la función de transferencia, pero ya controlada. sí. No pudiera ser que definiéramos, así como definió la función de transferencia, definir la otra función, por ejemplo, RDS, y ya solo plotear la función que hicimos con el álgebra de bloques, así como RDS por GDS entre uno más RDS por GDS. ¿Se podría hacer Hacerlo eso? en código. Sí, o tendríamos que hacer el cálculo. em, Fíjate que no he... Tendríamos que buscar una función en código para ver si eso es posible. Si yo tengo dos funciones y las multiplico, si me da una nueva, no, nunca lo he probado, pero habría que ver. Y pues eso lo vemos fácil. Si tengo dos funciones, eh, sí, sí se puede, sí se puede. De hecho, a ver, Pues, si dejas de compartir, por favor, voy a compartir mi Ya, profe, pantalla. ya puede compartir usted. Ok, mira, fíjense, yo lo hice totalmente a mano, pero ahora lo voy a hacer con el con MATLAB. Fíjense, ¿cuál es mi función original? Es que esa es la función de transferencia que quiero controlar. ¿Y cuál es la función de transferencia del controlador? La función de transferencia del controlador, ¿cómo quedó definida? Quedó definida de la siguiente manera. Espérame.
quedó 1,0 y aquí quedó 7.35, 4.2, 0.6. Esa es la función de transferencia del controlador. ¿Ok? Entonces, la función de transferencia global, la final, la que calculamos, se puede calcular también aquí, directamente, de la siguiente forma. Entonces, calculamos R, lo multiplicamos por G, y eso lo dividimos entre 1 más, nuevamente R por G. Ese fue el cálculo que hicimos. Pero aquí lo vamos a dejar que MATLAB lo haga. Ah, caray. Es que medida diferente, pero no está simplificada. Me parece que ese es el detalle. Para empezar, ahí puedo factorizar S y eliminarla. Ahí vamos a ver el step de F. Ahí está, es la misma función. Nada más que no está simplificada. ¿Ok? ¿Si la ven? La misma función, en 12 segundos llega a 1.2, tarda más o menos 60 segundos, 50 segundos en estacionarse, en llegar a su estado estacionario. ¿Ok? Entonces lo puede hacer, nada más que no me da la versión más simplificada del sistema. Y seguramente, si primero puedo quitar un S, lo puedo factorizar y eliminar. Entonces me queda arriba S cuarta y abajo S quinta máximo. Y luego de ahí, si factorizo, seguramente tengo un polo y un cero repetido y lo puedo, ya me queda de orden, de hecho deben ser dos. Abajo debe quedar de orden 3 y arriba de orden 2. ¿Ok? Pero pues es la misma, nada más que no está simplificada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta o duda? No, profe. Y Por agregando ejemplo, ruido, los adelante, parámetros que adelante. obtuvimos perdón, los parámetros que obtuvimos al inicio de KP, TI y TD, Ajá. si, si estuviéramos cambiándolos o, bueno, jugando con ellos para obtener alguna respuesta, o sea, el comportamiento de la señal, ¿se acortaría el tiempo en el que se estabiliza o Sí, ya son los parámetros que quedan? sí. Nosotros manualmente podemos mover las constantes, o sea, TI, TD, pero ahí vamos a ir observando cómo cambia el comportamiento. ¿Ok? Entonces, eso es prueba y error. Lo que podríamos hacer ahí es, por ejemplo, probar que si disminuyo el tiempo TI, o sea, el tiempo de integración, y lo pongo dentro de la función, voy a observar que más rápido llego a cero en estado estacionario. Pero eso me va a ocasionar un sobreimpulso más grande. ¿Ok? Entonces eso lo puedo hacer a prueba y error. Si quiero un tiempo de respuesta más rápido, aumento simplemente KP. Y también me aumenta el sobreimpulso. Si aumento TD, entonces disminuye el sobreimpulso. Entonces todo eso me va modificando el comportamiento. Acuérdense que al modificar alguno de estos parámetros constantes del PID, me modifica la respuesta del sistema. Me puede mejorar algún comportamiento como por ejemplo la precisión, pero me puede empeorar otro comportamiento como es la estabilidad o el tiempo de respuesta. Y entonces, desafortunadamente, no hay no podemos hacer modificaciones
de un parámetro que me mejore los tres conceptos a la vez. Entonces es una combinación de los tres para llegar a la mejor eh, respuesta de acuerdo a algún criterio. ¿Cuál es la mejor? Todo depende de un criterio. Muchas veces lo que se busca es que no tenga sobreimpulso, no importa que tarde mucho en llegar a ser un estado estacionario, hay que buscar esa combinación. En otras situaciones me interesa que responda lo más rápido posible, no me importa sobreimpulso, pues hay que buscar eso. Entonces todo depende de lo que nos definan como control, cuál es la prioridad, cuáles son los parámetros, y en base a eso, pues ya ajustamos nuestro PID. ¿Ok? Y obviamente este es un método empírico, por así decirlo, a prueba y error, para sintonizar un controlador PID. Sin embargo, pues hay métodos teóricos que me calculan con precisión las constantes de acuerdo a ciertas especificaciones. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Cómo analizar un sistema de control y cómo caracterizarlo. Y después esa misma teoría la vamos a utilizar pero para diseñar el PID. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y pues Profesor, ahorita continuamos. una última duda. Y adelante. Por ejemplo, si en este caso es una función de transferencia de segundo orden, no, de tercer orden. Por ejemplo, si nos hubiera salido una de segundo orden y queremos saber, por ejemplo, el amortiguamiento que tiene o algo así, se tiene que analizar la función después del controlador, por ejemplo, esa ya final que nos dio. O por ejemplo, si Eh, nosotros queremos que el factor de amortiguamiento sea un cierto valor en específico, ok, ¿cuál eso qué se tiene? tendríamos que em, diseñar el controlador con esa especificación y tendríamos que buscar un esquema de diseño. O sea, si tú lo que requieres es, mi especificación de diseño es un factor de amortiguamiento de tal valor, entonces a partir de ahí tenemos que calcular las constantes. Pero normalmente los PID se calculan en base a no tanto a un factor de amortiguamiento, sino eh, a parámetros de tiempos de respuesta y de, de otro parámetro que tiene que ver con la oscilación precisamente, pero no directamente con el factor de amortiguamiento, sino con el tiempo que va a tardar oscilando. ¿Ok? Entonces, hay varios criterios. El que nosotros vamos a ver es uno muy particular y se va a basar en dos eh, parámetros y los cuales van a definir tiempo de respuesta, qué tan rápido responde y cómo oscila, básicamente. Si tiene o no tiene oscilación y esos parámetros se definen, bueno, esa oscilación o qué tanto va a tardar oscilando o si no va a oscilar, se definen de acuerdo a otro criterio, no tanto al factor de amortiguamiento. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Después de hacer el siguiente tema precisamente. Ok, sí quedó más o menos clara la duda. Sí, gracias. Ok, entonces un receso de 10 minutos y ahorita continuamos.